Gracias, ministro. El siguiente panel está dedicado a un tema que hemos comentado, la movilidad sostenible, y el moderador, Othman Tiri, es consejero delegado y fundador de OK Cars, que va a ser la persona encargada de la moderación. Othman, que vamos un poco con retraso, el panel es tuyo, Othman. Othman, todo tuyo. Vale. Perdón. Bueno, buenos días a todos y voy a pedir a los invitados de subir. Presidente Vicente Marí, presidente del Consejo de Ibiza. Antonio Pérez, alcalde de Benidorm. Adolfo Yutor de Balearia, presidente de Balearia. Y Javier de Hertz, director general de Hertz. No sé si habían puesto un orden, pero el que queráis, de verdad, o sea. Estamos aquí, xámete. No s'han posat junts, per algú serà. Bueno, vamos a intentar hacer un debate constructivo y divertido. La gestión integral de la movilidad, conectividad con el destino, intermodalidad y movilidad interna desempeña pues un papel crucial en un país turístico como España y de forma específica en la competitividad turística de los destinos de sol y playa, tanto para acceder a los mismos como para desplazarse dentro de ellos. El actual escenario de crecientes exigencias y regulaciones ambientales, así como de compromisos con el capital natural, biodiversidad y circularidad que inciden sobre los territorios, configuran a la movilidad sostenible turística como un factor determinante en el proceso de transición energética y posicionamiento competitivo de los destinos. En este marco, el objeto de esta mesa es profundizar en los temas claves para avanzar en la apuesta por una gestión inteligente de la movilidad, tanto, como hemos dicho, del acceso como lo que se produce dentro. Y antes, para darle un poco de importancia a los temas que vamos a tratar, me gustaría añadir dos cositas antes de empezar el debate. Primero, hacer un poco un retroceso sobre el año 2020, donde se ha dicho que el COVID había provocado una crisis económica, pero yo creo que es muy importante recordar que es un atajo decir esto y que hay un paso intermedio muy importante, y que es que el COVID ha provocado una crisis de movilidad y que es esta crisis de movilidad que ha creado la crisis económica. Y luego, para empezar el debate también con buen tono, pues me imagino que aquí, para muchos, al menos para nosotros en OK Mobility, movilidad debe rimar con libertad. Dicho esto, tengo unas preguntas para cada uno de vosotros y unas para todos. Pero de todas maneras, aunque sean las específicas para cada uno, yo creo que será muy interesante que todo el mundo participe y tal. Entonces, se habla mucho de movilidad sostenible. Mi primera pregunta, ¿no? La movilidad sostenible. Se habla muchísimo y se toman un montón de medidas respecto de la movilidad sostenible. Pero a mí me encantaría saber, para cada uno de vosotros, qué quiere decir movilidad sostenible. Javier. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Hombre, pues movilidad sostenible tiene que ser sostenible en todos los ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, por supuesto, también turístico y social, ¿no? Con los destinos en los que operan, ¿no? Recientemente, y haciendo referencia pues a la situación actual en algunos destinos turísticos donde hay pues un mayor colapso de gente en algunos momentos de años, ¿no? Mayor saturación de turistas, pues se ha puesto ciertas limitaciones a la movilidad, ¿no?
Y la movilidad, a mí me gustaría decir que en el turismo, de lo que estamos hablando ahora, ¿no?, en concreto de sol y playa, la movilidad, pues al final es un servicio que los turistas usan, ¿no? La movilidad en sí no atrae a los turistas a esos destinos, los atrae el propio destino, los atrae la oferta de alojamiento, los atrae la conectividad que tengan esos destinos, pero la movilidad es algo que usan, ¿no? Entonces, una limitación de esa movilidad… Esto lo hablaremos, ¿eh? O sea, largo además, si quieres, ¿eh? Y esta limitación de esta movilidad, bueno, pues hay que ver cómo hace de sostenible esa movilidad, ¿no? Porque a ver si nos vamos a encontrar con la misma saturación, pero encima sin esa redistribución de ese gasto turístico por los destinos y una mayor concentración, lo que hace que al fin y a la postre pues sea menos sostenible, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Alcalde, ¿qué es para usted la movilidad sostenible? ¿Qué quiere decir? Bueno, no se trata de hacer una definición, quizá una visión desde la administración local, no desde el municipalismo. El piensa globalmente, actúa localmente, que se ciñe ahora a algunos movimientos de otro calado, en realidad tiene más de un siglo por la planificación urbanística. Y por lo tanto, si hubiéramos actuado en todo el desarrollo de las ciudades exactamente así, pues posiblemente estaríamos en otro lugar. Y nos sirven esos tres ámbitos, la triple visión, de ambiental, social y económica, para hablar de la movilidad, en este caso vinculada al turismo, desde el momento en el que un visitante sale de su lugar de origen y llega a nuestro territorio. Y nosotros tenemos la obligación de, además, con vocación, de que esa movilidad en nuestro territorio, en nuestra trama urbana, apenas en Benidorm, un 40% de todo el término, pues sea lo más sostenible posible desde el punto de vista social, económico y ambiental. Por lo tanto, bueno, buscar la combinación más rápida, menos costosa y menos contaminante. En Benidorm la vida sucede a pie. El 73% de los desplazamientos son de carácter peatonal y creo que estamos apostando por esa movilidad sostenible en nuestro entorno, facilitando que todas las personas, hay que ser muy cuidadoso con las restricciones y con los mensajes que vienen a limitarlo todo. Claro que todos tenemos derecho a circular en la manera que podamos por un territorio municipal, por unas calles y por una trama urbana. Se trata de ordenarlo. Se trata de hacer lo mismo que hicimos con nuestra trama urbana en el año 1956, haciendo un plan general del suelo, cuando en España no había ni siquiera una ley del suelo. Y ya diseñamos una ciudad que tiene unos recorridos maravillosos y, por lo tanto, bueno, eso es lo que hemos heredado. Podemos hablar de esa movilidad sostenible. Muy bien, gracias. Vicente, presidente, ¿qué es para usted la movilidad sostenible? Bueno, sin duda alguna, para un destino turístico, la conectividad y la movilidad son fundamentales. Si no hay una buena conectividad, no hay destino, no hay turistas y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, hay que apostar por una movilidad que sea sostenible. Lo que es insostenible es no poder moverse, es tener un destino colapsado, un destino saturado. Y ahí es necesario pues, abordar esta problemática de cualquier destino, en este caso desde una visión insular, el caso de Ibiza. Por lo tanto, Ibiza hemos llegado a esa situación de insostenibilidad, esa situación donde la presión, en este caso de vehículos, pues puede llegar a implosionar por esa insatisfacción cada vez creciente del residente y también del visitante, del turista, con lo cual hay que arbitrar los mecanismos necesarios para que la satisfacción, como se ha hablado a lo largo de la mañana, del turista, que es un residente temporal, bien se ha dicho, y poner sobre la mesa los mecanismos necesarios para regular, para limitar, no prohibir, y hacerlo en base a datos, hacerlo en base a estudios, hacerlo en base a criterios objetivos, no a percepciones ni a ideologías. Yo creo que eso es importante. Un destino, en este caso Ibiza, el mayor reto que tiene es gestionar la crisis provocada por el éxito del destino turístico. Entonces, esa gestión requiere apostar por esa sostenibilidad en todos sus factores, evidentemente, pero la social también. Nos hemos preocupado mucho de la sostenibilidad económica, de la ambiental, pero esa sostenibilidad ambiental también tiene que existir. Y no solo es un problema de movilidad, también hay otros problemas anejos como la vivienda. No, tenemos preguntas específicas para Benidorm y Ibiza, está clarísimo y creo que será muy interesante escucharte.
Adolfo, para ti movilidad sostenible, ¿qué quiere decir? Voy a ser muy rápido, Sí. en concreto, para dar lugar Sí. a otros debates más interesantes, más allá de conceptos. Movilidad sostenible es aquella que da respuesta adecuada a todas las necesidades de movilidad de residentes y visitantes, facilitando la convivencia y con el mínimo impacto, tanto social como ambiental, a un coste razonable. Perfecto. Pues iba a decir lo mismo, así que ni lo digo. Para mí, efectivamente, movilidad sostenible es ser respetuoso del medio ambiente y del bienestar de los ciudadanos. Clarísimo. Una pregunta más hacia el alcalde y el presidente. Cuando una administración se propone mejorar la sostenibilidad de su destino, ¿lo hace en base a sus propios criterios o se ve muy influenciada en las recomendaciones de Bruselas? Para ser más preciso, cuando una administración, sea un ayuntamiento o un consejo, impulsan medidas para favorecer el coche eléctrico, es porque ha realizado sus propios estudios para garantizarse de que un vehículo eléctrico es realmente más sostenible que un vehículo de combustión o no. Evidentemente no. Contesto yo primero. Gracias por la franqueza. Tenemos la capacidad que tenemos. Es verdad que hay un marco regulatorio que es muy exigente, que yo no relajaría en nada, pero es verdad que hay que leer todos los marcos regulatorios. Es decir, cuando hablamos los grandes mensajes, nosotros venimos realizando una política de movilidad que pasa por un plan de movilidad urbana sostenible, por un plan de movilidad eléctrica, por un plan de movilidad ciclista, por un plan de que la vida siga sucediendo a pie. Hemos conseguido en muy poco tiempo, apenas menos de una década, sumar ya 9,4 kilómetros de calles peatonales, quitando los parques, quitando los espacios públicos de gran dimensión, pero hemos sumado 134 kilómetros de ciclovías y carriles bici en una trama urbana muy pequeña, ¿no? Y hemos implementado modelos, cuando venía el anuncio de las velocidades reducidas, pues tenemos un modelo de movilidad 10, 20, 30. ¿Puede ir un coche a 10 por hora? Sí. Lo bonito es ver a un niño o a una persona mayor o a un ciclista o a un patín conviviendo en ese espacio urbano. Hemos implementado una zona de bajas emisiones, ahora estamos en ello, de 74 hectáreas. Pero es que ya estábamos operando sobre 74 hectáreas, una movilidad normal. Y la gente se ha dado cuenta que en apenas 300 metros, con una inversión importante en la renovación de una avenida, no solo hemos suprimido 4 carriles de circulación, 2 carriles de aparcamiento, sino que hemos suprimido 7 semáforos. 7 semáforos que te hacían recorrer esos metros en 15 minutos y ahora apenas los recorres en 3. Cuando pusimos la primera señal de 10 por hora, a mí me querían matar. Pero es que vas a 10 por hora y si no vas a 10 vas a 12. No hemos limitado accesos, la gente convive con su tránsito peatonal, hay un marco regulatorio que hay que saber interpretar y no fastidiarle la vida a nadie. Porque nosotros somos un gran destino turístico, pero somos una ciudad donde vive mucha gente, que tiene su coche con su antigüedad, su vivienda donde la tiene, su restricción donde la tenía. Bueno, pónganse los recursos y articúlense una mejor movilidad. Los marcos regulatorios hay que leerlos e interpretarlos muy bien. Perfecto. Vicente. Bueno, evidentemente, y esto es algo que todos tenemos asumido, que el turismo o será sostenible o no será. Por lo tanto, esa apuesta por una movilidad sostenible es algo que forma parte ya de lo que cada destino tiene la obligación de aplicar a través de los planes de movilidad, a través de las diferentes acciones. Por lo tanto, esa sostenibilidad, esa movilidad a la que vamos nosotros, de emisiones cero, tiene que ser un objetivo a largo plazo, porque cada vez eso da mayor valor añadido al destino. Por lo tanto, apostar por una nueva contrata de autobuses que entrará en funcionamiento este mismo año, donde el 70% son vehículos eléctricos, yo creo que es un paso importante. Apostar por aumentar los carriles bici entre núcleos urbanos y zonas turísticas también es otro desafío que tenemos delante y por lo tanto hay que ir adaptando la legislación, hay que ir adaptando esas inercias a esta realidad. Pues, repito, No, esto es un objetivo Totalmente. sí o sí. No, lo decía porque
por ejemplo, en nuestro sector, ¿no, Javier? La movilidad sostenible como que parece que en la autoridad rima con vehículos eléctricos. Y yo, si os he hecho la pregunta es porque os invito a cuestionar esto que nos viene de Bruselas, porque yo que me dedico al sector, pues no tengo muy claro si el vehículo eléctrico es realmente el más sostenible para realmente el territorio y el medio ambiente. Entonces, si todas las leyes que se construyen se basan en este dato, pues a lo mejor habría que asegurarse de que el dato es el correcto, ¿no? Porque hay que saber, por ejemplo, que fabricar un vehículo eléctrico emite un 70% de CO2 más que la fabricación de un vehículo de combustión. Hay que saber que cualquier vehículo eléctrico comprado recientemente, pues llega a ser neutro en CO2 al cabo de 200.000 kilómetros, y si se ha cargado con energía verde, porque si al final lo cargamos con energía de carbón, pues ya me dirás, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Que una mayoría de los vehículos eléctricos pues ya van a ser chinos. Los vehículos chinos ya representan más de un 10% de la cota de mercado de España. Todos estos vehículos se han fabricado en China. Entonces, a nivel de CO2, simplemente yo invito, digamos, la administración local, más local, a veces a poner un poco en duda lo que quizás Bruselas, muy empujada seguramente por algún lobby, pues nos quiere meter en la cabeza, ¿no? Si me permites, el hecho de que tengas un plan de movilidad eléctrica, el hecho de que dispongas de la facultad de ordenar también el sistema de carga eléctrica, que puede estar dentro del marco regulatorio, no te permite tener otras alternativas. En este caso habla Misaen como Consejo Insular, también tiene una distribución territorial. En el caso del municipio, en todo eso tenemos que pensar que tenemos un vecino o una vecina con 83 años que se ha sacado, se renovó su carnet y ya no va a ir más a renovárselo, pero tiene solo un vehículo que tiene ahora 10 años. Pues un alcalde tiene que pensar que ese señor no puede dejar su coche en un aparcamiento disuasorio. En Benidorm hemos creado, porque hay que dar alternativas, hemos creado en todo ese proceso más de 8.000 plazas de aparcamiento en parking disuasorios, donde además transportamos en transporte público desde ese parking disuasorio al lugar donde vayas y desde el lugar donde has llegado a tu parking disuasorio, y eso no impide que ese ejemplo que he puesto pues pueda llegar hasta el mismo Castillo de Benidorm en pleno casco antiguo, porque ese vecino es el que nos soporta a nosotros como representantes municipales. Si hay una normativa que dice que ese señor no puede llegar allí si no es con coche eléctrico, pues ya le buscará al alcalde el modo de llegar. Pero ya te garantizo yo que nuestra obligación es que el espacio público sea del ciudadano, que sea confortable y que todos tengan su lugar y su capacidad de moverse. Javier. De todas maneras, compartiendo lo que dices sobre el vehículo eléctrico, sí que es cierto que en destino el impacto en emisiones es mucho menor, o sea, es cero el vehículo eléctrico, y también se reduce muchísimo la contaminación acústica, que es algo, la verdad, que bastante agradable, ¿no? Lo que sí que es cierto es que tiene que ir todo desarrollado de la mano, ¿no? Entonces, hemos hablado 1000 veces de infraestructura eléctrica, de la falta de infraestructura eléctrica o la escasez que tenemos en España, que sí que es cierto que se está haciendo muchísimas inversiones, está mejorando, pero nos falta muchísimo por recorrer. Nos falta por recorrer y siendo conscientes de lo que supone, porque no solamente hablar de puntos de recarga, es de qué capacidad tienen, de dónde están, del espacio necesario, porque se tarda mucho más en recargar un vehículo eléctrico que en llenarlo de gasolina, por lo tanto necesitarás más espacio, ¿no? Y todo eso tiene que ir de la mano. De la facilidad del uso de los puntos de recarga, hay una ley europea que obliga a que cada punto de recarga puedes acceder a él y pagar con tu tarjeta de crédito, pero eso no estará hasta el 2027 y hasta entonces, bueno, pues tiene su dificultad, ¿no? He tenido la curiosidad, cuando he aparcado hoy el coche en el parking aquí abajo, de ver los puntos de recarga que había, y efectivamente hay 3 puntos de recarga estupendos de 50 kilovatios, 2 de ellos no funcionan, uno de ellos no me permitía pagar con mi tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, no es solo los puntos de recarga. O sea que no nos pasa solo en las islas esto. ¿Perdón? No nos pasa solo en las islas. No pasa solo en las islas. En Alicante, por cierto, se ha hecho una inversión, hablaba antes el ministro de todo lo que invierte AENA, y es cierto que el aeropuerto de Alicante en los últimos años ha sufrido unas mejoras importantes, y sin embargo es el único aeropuerto de España donde no hay espacio previsto
para la preparación de vehículos, y si estamos pensando en vehículos eléctricos, pues todavía la necesidad es mucho mayor. Pero no solo es que no haya espacio, es que no hay ni siquiera cargadores en el aeropuerto, y ni están ni se les esperan. Entonces, yo creo que hay un camino un recorrido de mejora todavía muy importante. Alcalde, si me permite, ahora vamos a entrar en un tema que está muy trending topic en este momento, que es Ibiza y sus limitaciones y sus proyectos. O sea, es que no doy abasto de las noticias que recibo desde hace 4 o 5 días. Para los que no lo sabéis, pues el Consejo está trabajando sobre una ley de limitación de manera muy activa para limitar el número de vehículos, ¿no? Entonces, aquí yo tengo algunas preguntas, presidente, y por supuesto, pues Adolfo y Javier, que estáis lógicamente impactados, pues libres de participar, por favor, también, ¿no? O sea, saber un poco cuáles son los criterios, ¿no?, que se han establecido para fijar estos umbrales, porque se habla, si no voy mal, de un tope de 16.000 vehículos, y preguntar si tiene sentido limitar el número de vehículos, es decir, delimitar la oferta local sin limitar el número de turistas, ¿no? Si esto no va a provocar un caos. O también preguntar, teniendo en cuenta que un coche representa una inversión de más o menos 24.000 euros, si creen que existe alguna sola empresa que se aventurará a comprar un vehículo para dedicarlo al alquiler de vehículos en Ibiza si no piensa que existe una demanda para este vehículo, ¿no? Y podría seguir, ¿no? ¿Qué pasará si la demanda sigue siendo la misma pero la oferta no? Y esto, los riesgos que podría conllevar, pues, de fomentar una economía sumergida, o el fomento de las plataformas de las que tanto sufre el sector hotelero, ¿no? Al final se habla menos, pero nuestro sector del alquiler de vehículos también está sufriendo muchísimo de este alquiler entre particulares, ¿no? Entonces, simplemente, pues, darnos un poco de seguridad en cuanto a que estas medidas están, pues, bien reflexionadas, y que, sobre todo, porque aquí sí que tiene con Ibiza y con cualquier parte de España un compromiso por parte de las empresas que estamos aquí de hacer lo que haga falta para mejorar el bienestar y el medio ambiente, pero estamos seguros de estar tomando medidas que realmente van a tener este efecto positivo. Sin duda, porque se ha aprobado pasado mes de octubre, el Parlamento de las Islas Baleares aprobó la ley de regulación de la llegada de vehículos por una razón importante, es que era una necesidad y no ha sido una ley improvisada. Empezó a gestarse el año 2019 en base a estudios, en base a datos, en base a evolución de la llegada de vehículos. Y veíamos que los meses de julio y agosto la pirámide cada vez crecía y era cada vez más alta. Esto evidentemente nos llevaba al colapso, nos llevaba, pues, a esa situación indeseada para todos los actores turísticos de la isla, los ciudadanos, y evidentemente para los que nos visitan. Por lo tanto, surgió esa necesidad, se hicieron los estudios de carga pertinentes y se legisló desde el diálogo. Te puedo asegurar que las primeras reuniones que tuvimos con los diferentes actores, hoteleros, compañías de alquiler, pues la reacción fue muy negativa. Pero durante estos 5 años hemos podido demostrar que la situación nos abocaba al caos en determinados momentos de la temporada, no todo el año. Hay capacidad de crecimiento en los extremos, pero en momentos puntuales era necesario adoptar soluciones. Tengamos en cuenta que cada vez hay una mayor contestación social del residente al turismo. El turista no es el responsable de los males que tenemos. Eso hay que quitarlo de las reflexiones que habitualmente todos pues oímos, escuchamos. Entonces se culpa al turista de lo que no debe ser. Por lo tanto, en base a esos estudios de carga, se ha legislado con un 90% de consenso. Quiero decir que todos los grupos parlamentarios del Parlamento de las Illes Balears, pues, han apoyado esta ley. Ahora el gran reto
es la aplicación, es fijar esos cupos. Y se ha fijado los 20.100 vehículos de cupo, de los cuales 16.000 son vehículos de alquiler y 4.000 vehículos de no residentes, porque los vehículos de residentes no están sometidos a estos cupos. Y ahora ese gran reto es también hacerlo de la mano de las compañías navieras, de las compañías de alquiler de vehículos, porque tenemos claro que la movilidad es algo fundamental que tenemos que fomentar y tenemos que apostar por ese transporte público, ese transporte colectivo que permita al visitante disfrutar del entorno, pero no sentirse saturado, que no se lleve una mala experiencia de su visita a la isla, porque será el peor prescriptor que podamos tener. Si un turista se va insatisfecho, no volverá, no alquilará vehículos, no utilizará el barco, no vendrá en avión, dejará de venir y además recomendará que no se venga. Por lo tanto, yo pienso que es una ley innovadora, una ley necesaria, como he dicho, revolucionaria, es verdad. Vamos a poner límites, sí, porque no se puede crecer indefinidamente. Eso nos lleva a ese colapso, a esa implosión que hablaba al principio. Adolfo. Bueno, ahora voy a consumir mi tiempo que no hablaba. Me lo vais a permitir. Bueno, vamos a ver. Yo voy a hablar en nombre de la red de transporte marítimo de las Islas Baleares y en nombre de las otras 3 navieras, junto con la naviera Valeria, que da servicio y que hace posible que esa red exista y que se hable poco de ella. Esto es como la salud. Cuando se habla poco de algo, la salud, uno se acuerda de la salud cuando le falta, ¿no? Es decir, funciona. Es decir, hablo en nombre de ella y nos vemos directamente, muy directamente afectados por estas restricciones. Restricciones en la entrada de vehículos a las islas que, tengo que decir, provienen fundamentalmente del turismo nacional. Es decir, son catalanes, valencianos, madrileños. Aquí estoy jugando en casa, presidente, porque la mayoría de los que aquí están en algún momento han ido a las islas en coche. Quiero decir, antes que nada, que yo estoy a favor de tomar medidas. Yo estoy a favor de que posiblemente, y existe una sensibilización generalizada, con que hay cierta masificación o se producen en épocas muy determinadas, congestión de vehículos en puntos muy determinados. Nada distinto a lo que pasa en el conjunto del país, nada distinto a lo que pasa en Villajoyosa, en Oliva o aquí, en Madrid. Que ya se han y en otros países. Y en otros lugares y en otras islas, donde se toman medidas más vinculadas con la digitalización. Hay una forma de controlar el tráfico, que es la digitalización, y que está inventada hace mucho tiempo. Pero yo voy a hablar de transporte marítimo. Hablo en su nombre porque la red de transporte marítimo es algo que no debería defender yo, que soy una empresa privada. La debería defender las instituciones, deberían de cuidarla, no de castigarla. Y digo que se castiga porque la red de transporte marítimo y las navieras tenemos nuestros ingresos de 3 fuentes. Una, las mercancías, los suministros, fundamentales para las islas. Nadie respira. Buenos precios, buenas frecuencias, las mercancías llegan a los lineales a tiempo, todo perfecto. Para los residentes, la conectividad de los residentes, también contentos. Tienen frecuencias, tienen buenos barcos, se modernizan. Y luego hay una tercera pata, que es una tercera fuente de ingresos, que son los residentes, los españoles, porque es el hinterland de los puertos. Son nacionales que van a las islas en verano y que hacen posible que se equilibren nuestras cuentas. Llegamos a abril con pérdidas y en verano a las mercancías y a los residentes se suman los visitantes que son ciudadanos españoles. Quiero insistir en ello, turismo nacional, que pagan sus impuestos, que es la ecotasa más grande que se puede estar pagando, porque pagan sus impuestos y hacen posible, entre otras cosas, que el 75% del descuento de los residentes en Baleares, para que luego vayan a la península y puedan circular libremente, puedan disfrutar de ello, cosa que es muy justa, pero es cierto que ahora los españoles, cuando quieran ir a las islas, van a tener que cubrir un trámite administrativo entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Pedir permiso, que se le puede dar o no dar en función del cupo, y después pagar una tasa. Y si no lo hacen, como ya ha ocurrido en Formentera, que tenemos la prueba piloto, está lleno de cámaras Formentera, aquel que no lo haga porque se haya despistado, porque la página web del Consell de Formentera se cae. Las empresas navieras gastamos mucho dinero en e-commerce, en el posicionamiento en Google, en digitalización, en eliminación de clics para facilitar la reserva. Sin embargo, de repente se pone se redirecciona, pasa en Formentera. Me dice el presidente que Ibiza va a ser mejor.
Se redirecciona una web del Consell que habrá contratado con una empresa externa con un presupuesto limitado de 100.000 euros, que cuando te redireccionan se cae. El señor quiere ir a Formentera y va a Formentera. Y va a Formentera y dice, bueno, no ha pasado nada. No pasa nada, y a los 2 meses recibe una multa de 1.000 euros, porque las cámaras que están controlando el movimiento en Formentera, una isla con muy baja densidad, hay que decir, con muy baja densidad, ya se han encargado de que ese señor no vuelva nunca a Formentera. Si la ventaja del barco principal es que puedes llevar su coche frente al transporte aéreo y se le ponen trabas administrativas, impositivas, no he dicho que además tienes que pagar una tasa, va a ser más pequeña en Ibiza. En Formentera es de 15 euros por día, con un mínimo de 3 días, 45 euros. El primer año yo que tengo una casa alquilada en Formentera pagué 350 euros por llevar mi coche. Mucho me tiene que gustar Formentera para pagar el billete de barco, pagar unos precios elevados en restaurantes y bares por muy buenas playas que tengan y además pagar una tasa. Es decir, poner trabas al transporte marítimo y a la movilidad en transporte marítimo para el turismo nacional, que es el que más impuestos paga y además un impuesto añadido, es desde mi punto de vista una barbaridad. Y digo más, y con esto termino, porque podría estar hablando mucho tiempo. Y a todo esto el presidente sabe que hemos hablado, que seguimos hablando, que seguimos dialogando y que vamos a seguir buscando fórmulas para que estas medidas impacten lo menos posible en la red de transporte marítimo, que está en peligro y que puede quebrar su equilibrio económico y que puede después deteriorar los servicios, las inversiones en nuevos barcos más sostenibles, con GNL, con biogás, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eso es una realidad que está ahí, porque perdemos uno de los ingresos. Y digo más, el impacto de los vehículos que entran por mar en el barco es mínimo, porque tienen que saber que los barcos, cuando llegan a puerto, desembarcan, embarcan y desembarcan. Es decir, que hay un flujo permanente de entrada y salida de vehículos. Embarcan y desembarcan, desembarcan y embarcan. Lo que realmente impacta es el saldo que se va acumulando día a día. Yo tengo cálculos que le voy a trasladar a mi querido presidente de Mallorca, que es la Isla Gorda, es el ejemplo que más nos importa, el que más claro a las tesis que yo defiendo. Mallorca tiene un parque local de 894.000 vehículos, un ratio de 1,2 vehículos por persona. Más de un vehículo por persona. El ratio de la Comunidad Valenciana es de 0,75. Con una antigüedad media de 15 años. Termino. Solo que el ratio fuera el mismo, habrían pues, un 25% menos de coches. 200.000 coches menos. Solo con que el ratio de la isla de Mallorca fuera el mismo. Mira, el impacto desde el 1 de junio, de entradas y salidas, tiene su momento álgido el día 9 de agosto en Mallorca, con 6.000 vehículos. La media del periodo del 1 de junio al 30 de septiembre es de 2.022 vehículos. 2.022 vehículos. Frente a los 894.000 vehículos del parque local, es el 0,2%. ¿De verdad es necesario poner medidas restrictivas, obligar a todos? Porque claro, yo hablo de un saldo de 6.000, pero posiblemente hayan entrado y salido 200.000 coches. Pero es que 200.000 coches que han entrado y salido, a todos ellos se les quiere obligar, ojo, insisto, ciudadanos españoles que pagamos nuestros impuestos, se les quiere obligar a solicitar la entrada en las islas para después ponerle una tasa o no autorizarlo. Yo creo que es algo que debemos de revisar entre todos, porque no es la solución. Va a generar problemas colaterales muy serios y no va a resolver el problema. No me quiero meter con los coches de alquiler, Dios me libre, Dios me libre. Mira, déjame seguir un punto con esto. La flota de coches de alquiler es de 70.000 coches, igual estoy equivocado en los datos, era Mallorca, y el impacto medio de los coches que entran y salen vía marítima, turismo nacional, es de 2022. Representa el 3,8% de la flota de coches de alquiler. Querido presidente, perdona que aproveche este foro. Querido presidente, vamos a estudiar esto en más profundidad. ¿Sabes que las navieras que sostenemos la red de transporte público marítimo de las Islas Baleares somos muy importantes? No nos castigue, todo lo contrario, busque fórmulas para que los españoles puedan circular libremente por el territorio nacional, que eso es un derecho fundamental, y consiga que la gente no vaya a la isla en avión más coche de alquiler, con todos los respetos, y vaya más en barco con su propio coche, facilitando la libertad de movimiento de los españoles en el territorio nacional. Y nada más. Muy bien, muy bien.
¿Quieres contestar? por alusiones. Por alusión. Bueno, yo entiendo la defensa tan vehemente que ha hecho Adolfo del Muy tranquila. transporte marítimo. Y repito, y nosotros somos grandes defensores. Una isla necesitamos la conectividad marítima y aérea, que es la única que tenemos. Allí no tenemos ni trenes ni aves, con lo cual la conectividad marítima es fundamental. Pero esto va de mucho más allá. Y yo estoy convencido que dentro de unos años dirás, fue acertada esa medida. ¿Por qué? Porque no va contra nadie. Y se hace desde el diálogo. Y he dicho, hemos llegado desde el consenso a la ley. Y yo lo que queremos es también llegar al consenso en su aplicación. Y si hemos fijado unos cupos, es porque tenemos que salir de un número que en teoría no perjudica a ninguno de los actores hoy por hoy. Entonces, esta obtención de datos, esta aplicación progresiva, nos tiene que llegar a modular esa presión que tenemos en determinados momentos del año, que tenemos la obligación y la necesidad de controlar y vigilar, porque esto es mucho más amplio. No se trata de prohibir ni coartar la libertad de nadie, sino todo lo contrario, que el que venga se sienta libre en el destino, que no viva en un atasco. Es que al final, si el que nos visita se va descontento, no volverá, tampoco reservará billetes de barco. Por lo tanto, tenemos, creo que aquí buscar ese equilibrio, esa sostenibilidad. Repito, 572 kilómetros cuadrados, 40 kilómetros de punta a punta. O aplicamos medidas o nos cargaremos el destino. Por lo tanto, la burocracia, las nuevas tecnologías están para eso, tiene que haber simplificación administrativa, tiene que ser fácil, tiene que ser directo, tiene que ser intuitivo. Estoy de acuerdo con todo esto. Muy fácil que sea pedir permiso. Sí, y que pedir bueno, permiso. pero con un clic más. No hagamos aquí un drama de todo esto, con lo cual creo que vamos en buena dirección. Y no lo pienso yo, es que lo piensa el sector turístico de la isla. De acuerdo que las navieras y las compañías de alquiler de vehículos quizás se sienten atacados, pero hemos llegado al convencimiento todos. Ha sido unánime, ha sido una mesa de diálogo social. Hemos creado una mesa de lucha contra el intrusismo. El intrusismo es quizás el mayor responsable de la saturación. Y en eso tenemos que ser muy contundentes. Intrusismo en vivienda, en alquiler residencial. Tenemos que atacarlo en el transporte también. Y hemos creado una oficina de lucha contra el intrusismo que está dando ya resultados. En eso somos pioneros. Por lo tanto, creo que no hay que dramatizar, sino simplemente verlo como una oportunidad de mejora del destino y de la experiencia que se lleve el visitante del destino. Estamos 100% de acuerdo. De lo contrario, voy rápido. De lo contrario, pues sufriremos. Único, y además Javier me Muy está rápido. pidiendo. Yo no voy, yo conozco a... Espera, deja a Javier, por favor, Adolfo. Perdón. Yo solamente insistir en una pregunta que te ha hecho Othman, que yo creo que es muy relevante. Yo creo que estamos de acuerdo todos en el espíritu y en la necesidad. Para mí la pregunta fundamental es suficiente con la limitación del vehículo para evitar esos problemas de congestión y saturación? Porque al final un turista lo primero que hace con mucha antelación busca el billete de avión, el alojamiento y solo al final se preocupa de la movilidad. Entonces la pregunta es necesario, yo creo que estamos de acuerdo, pero ¿es suficiente? Es mi pregunta que ha hecho Othman y que... No es suficiente. Hay que afrontar los retos que tiene un destino de éxito como es Ibiza desde muchas ópticas. Tenemos el problema de la vivienda, el problema de mano de obra, que esto están directamente relacionados. Por lo tanto, ese intrusismo que se produce en el mercado turístico. Tenemos 100.000 plazas turísticas y en los 20 años hemos reducido capacidad hotelera, en 20 años, los últimos. Con lo cual, estamos saturados y tenemos menos plazas turísticas. Algo está pasando. Hay más habitantes. Hay más el población. Doble. Se ha dicho esta mañana. Porque el turismo de crece calidad, más la población en zonas turísticas. Y eso es una evidencia. Que el crecimiento turístico, claro, donde hay oportunidades, la gente viene a vivir. Y eso Alcalde, es le habíamos avisado que este tema... No, yo no quiero hablar porque apasionante. yo tengo 2 islas, en Benidorm tenemos 2. Debimos tener 3 en algún momento porque una de ellas se llama la Mitjana, la mediana. O sea que debía haber una pequeña, pero como ve, el tema de las islas es apasionante. Pero respecto... Moderador, Adolfo. permíteme decir algo. Es decir, el turismo de calidad, que está muy bien, 5 estrellas, spa, restaurantes,
necesita de más gente trabajando. Necesita de mucha más gente trabajando, como los cruceros de superlujo, cada pasajero, 2 tripulantes de lujo, cada pasajero, mucha más gente, hay mucha más presión local. Claro, meterse y intentar ordenar la presión local, eso no es totalmente electoral. Lo mejor que es, pues, a los españoles que vienen en barco. Yo tengo que decir algo, porque Adolfo, es que por el favor. problema, déjame terminar, ya que he venido. Te dejo terminar, El pero problema es que cuando suban los precios del suministro de mercancías, la Asociación de Distribuidores, a ver qué va a decir. Cuando se suspendan servicios que atendían, porque no dan, porque falta una pata de las 3 que sostienen el equilibrio, a ver qué van a decir. Es decir, hay que evaluar bien, con rigor, con mucho rigor, el efecto positivo que va a provocar un dato tan insignificante, 0,2, 0,4, 0,7%, que es cero, ya lo adelanto, inocuo. La medida no va a resolver absolutamente nada y los efectos colaterales que esa medida puede provocar. Yo digo una cosa, cuando llego a Madrid, yo sé que en el centro con mi coche no puedo entrar, y tampoco siendo ni de Getafe ni siendo de Vallecas. Lo que hay que hacer es regular el tráfico. Para entrar en el centro tienes que vivir en el centro, tienes que tener un coche eco o ir a un parking. Claro. Y no distingue si es de Inca, si es de San Antonio, si es de Denia o si es de Sabadell. Déjanos Yo hablar lo que creo que justamente hay que de la hacer, acción. Lo que creo que hay que hacer, y termino, es digitalizar las carreteras. Porque esto no es general. Hay carreteras desiertas, absolutamente desiertas. La carretera que va a Cap de Barbería desde San Francés, no hay nadie nunca. Lo que hay que hacer es regular aquellos puntos donde en determinadas épocas del año hay saturación de vehículos y es ahí donde hay que gastarse el dinero, en digitalización, no en burocratización. Es mi opinión. Gracias, Adolfo. Simplemente última pregunta sobre el tema Ibiza y justamente hablando de la acción, porque, presidente, nos consta efectivamente que están trabajando en conseguir datos y todo esto. Pero la medida que está a punto de aprobarse va a establecer un cupo máximo para todas las empresas, si no voy mal, en caso de que las solicitudes iniciales ya cubran el cupo, digamos, pues entonces habrá un máximo por empresa. Y ello con independencia de la infraestructura que ya tengan en la isla estas empresas, o de si operan o no en el aeropuerto, de los trabajadores que tengan o que dejen de tener. Entonces, me surgen una serie de preguntas. O sea, ¿no cree que esto supone limitar un poco los derechos a la libertad de empresa, la libre competencia, la libre circulación de personas y mercancías? Bueno, esto lo hemos hablado. ¿No puede esto afectar a la competitividad de las empresas y proporcionar, como lo hemos dicho antes, la proliferación de plataformas? Y luego, para coger un caso concreto, y voy a usar el mío, tengo 500 empleados en Baleares. Y ahora resulta, llevamos 10 años, 12 años ganándonos el mercado poco a poco, ¿vale? Y entonces hoy tenemos cierto tamaño, fruto de nuestro sudor, de nuestro trabajo. Entonces, si mañana este trabajo que nos ha permitido obtener un tamaño en Ibiza, ¿vale?, pues está limitado a un cupo se está hablando de cupos diferentes, de 150, 500 vehículos, 900 vehículos, los que sean, es decir, pero hay un cupo. ¿Qué les tengo que decir a mis 500 empleados que han trabajado en que la compañía tenga esta cota de mercado hoy? Es decir, ¿qué les digo? ¿Que vamos a hacer un ERE porque nos vamos a tener que adaptar a la limitación de este cupo? Bueno, en primer lugar, para fijar estos cupos se han hecho análisis, se han hecho estudios y son cupos que de entrada no perjudican a ninguna de las empresas que están operando. Cuando empezamos a analizar esta situación, ni las compañías de alquiler de vehículos, ni nosotros teníamos datos. No sabíamos cuántos vehículos estaban circulando en la isla, que fueran de alquiler, porque no hay registros. Hemos tenido que indagar, hemos tenido que, reunirnos. Sí, reunirnos, y los datos que teníais vosotros incluso eran inferiores a los que dábamos nosotros, con lo cual aquí hay una disparidad de información que es preocupante. O sea, tenemos una saturación, tenemos un problema, pero para buscar soluciones analizamos, estudiamos, aplicaremos las nuevas tecnologías al máximo para que esto se desburocratice. Pero yo inicialmente
no sufráis, porque nuestro objetivo era, en primer lugar... Gracias. Sí, no sufráis, estad tranquilos, porque os necesitamos, y lo digo así. Lo que pasa que si tenemos un cupo de plazas turísticas, tal vez también tengamos que pensar que tiene que haber un cupo de vehículos. O sea, si no podemos crecer más turísticamente, no se pueden construir más hoteles en Ibiza, pues quizás tampoco podemos incrementar anualmente el número de vehículos individual, de transporte individual, sino tenemos que apostar por un transporte más colectivo, hacer más pacífica la isla. Con lo cual, ese equilibrio es lo difícil. Por lo tanto, sentémonos, analicemos, apliquemos progresivamente. Y el primer objetivo son las caravanas. Las caravanas llegan a Ibiza y son viviendas, son apartamentos en primera línea de costa y en zonas protegidas, con el daño medioambiental Las caravanas a Benidorm. que eso produce. Yo entiendo que en otros lugares, son un beneficio, pero el caso de Ibiza es un auténtico problema. Sí. Entonces, las flotas de vehículos de alquiler, y lo hemos dicho, también es verdad que muchas compañías de alquiler, y eso no es ningún reproche, pero lo dejo ahí, se domicilian en municipios donde se paga menos y no contribuyen digamos, al destino. ¿Por qué? Porque es más barato. Yo creo que cuando tú sacas beneficio de un destino, también tienes que contribuir a ese destino. Y es una manera de que también las compañías que en un día se fueron de Baleares a domiciliarse en otras localidades para pagar menos impuestos de circulación, pues vuelvan y serán residentes. También eso es un valor añadido. Con lo cual, yo creo que aquí tenemos que trabajar de la mano. O sea, la que administración pública. un vehículo matriculado en Ibiza no entra en el cupo. No, los cupos son para... ahora son 16.000 y el año que viene volveremos a analizar. Analicemos, pero ninguna empresa tendrá que hacer un ELE por este cupo porque hemos fijado el cupo en, digamos, bastante elevado. Quiero decir que estamos por encima incluso de las previsiones que hacían las compañías. Con lo cual, yo creo que aquí, si nos sentamos, yo creo que seremos capaces de evolucionar, digamos, en beneficio de todos, porque si es bueno para la isla, será bueno para todas las empresas que operan en la isla. El querer la libertad absoluta también nos puede llevar al caos absoluto. Por lo tanto, creo que es la búsqueda de esa situación que nos beneficia a todos. Es el gran reto que tenemos, Totalmente. pero sin miedos. Pero algo tan complejo, algo tan complejo, que requiere tantos datos, que tiene tantos daños colaterales. Una persona va, el cupo de los coches está cubierto, no va. Pues entonces vendrá un finlandés, cogerá un avión, irá al cupo de los coches de tal, y también tampoco va. O uno que llega sin coche, creyendo que lo va a encontrar pagado 600, 800 euros por una habitación, que tú lo sabes, afortunadamente, y no tiene vehículo porque los cupos están... se abrirá en ese momento el cupo. De verdad, algo tan complejo se debe, o se está haciendo bien, no se está haciendo con demasiada precipitación, no tendríamos que tomarnos, más allá de mucha decir, paciencia, dejar hablar un poco al alcalde. Tony, gracias por tu paciencia. Déjame decir, más allá de decir, termino. No, Adolfo. Más allá de decir, oye, moderador, que no has hecho más que hablar de coches de alquiler. Que me parece que más que moderar estás hablando de tu libro. Déjame hablar del mío, que yo estoy siendo moderado. Vamos allá. Más allá de decir, yo creo que este tema hay que abordarlo, más allá de decir, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo de la forma más fácil posible. No, vamos a ver qué hacemos. El consenso está ahí, en ver qué hacemos. No, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo de la forma más... Yo creo que hay que hacerlo con más tranquilidad, evaluar más los datos, y conmigo y con las navieras contarás, porque formamos parte del sistema. Me callo para siempre. Gracias. Alcalde, ¿qué le parece este debate? Pues mira, te voy a decir, problemas similares. Me parece apasionante, y lo digo honestamente. En primer lugar, porque efectivamente se ha hablado aquí de Denia y también es una ciudad que nos importa, porque es una ciudad hermana y es un gran puerto de conexión con Baleares. Por las islas nos unen muchísimas cosas y por todo nos une una industria que en realidad debe ser de la felicidad, que es el turismo, ¿no? Y yo he venido esta mañana, la verdad que he venido a contar la parte de mi libro, me pasa como aquel, pero no, he aprendido. Por ejemplo, ahora sé que en Ibiza llamáis caravana a lo que nosotros llamamos mobile home, donde tenemos una capacidad de atender en unos porcentajes superiores al 98% de ocupación
más de 26.000 plazas durante todo el año, de enero a diciembre, atendiendo a una población magnífica, y esto es lo único que quería trasladaros hoy, que tiene que ser muy feliz porque son nuestros mayores. El futuro de hoy y de mañana del turismo está en seguir haciendo felices a muchísima gente y más allá de la parte del negocio, que también está, en seguir facilitando que la gente pueda llegar a los sitios libremente. Y para ello tenemos unos marcos regulatorios y unas capacidades políticas. Yo soy partidario de la libertad absoluta. La libertad absoluta siempre facilitando la alternativa para que aquella restricción que debas imponer tenga una capacidad de respuesta. Es de lo que piensa que movilidad tiene que rimar con libertad, ¿no? Es que tiene que rimar con libertad. Es que turismo rima con libertad. Sí. Es que en la pandemia ya vimos el daño que sufrió la industria, porque somos una industria, Benidorm lo consideramos así, de personas que atienden a personas que tienen que moverse para ir de un lugar donde, por cierto, tienen todo su afecto, su corazón, sus emociones, pero es que les mola más vivir donde estamos nosotros. Les gusta más lo nuestro. Y no, se habla mucho de una España que a mí no me gusta llamar, vaciada, del reto demográfico, pero aquí la realidad es que hay una España que se está llenando. Benidorm en 25 años ha crecido apenas, y digo apenas porque el otro dato es demoledor, en un 26% de turistas, pero ha crecido en un 40% de habitantes empadronados. Y sabemos que solo están empadronados el 50% de los que viven con nosotros todo el año. Y seguimos atendiendo con una ciudad de 74.633 habitantes, una ciudad en la que todos los días conviven 220.000 personas y que el día 12 de agosto del año 2023 fue capaz de atender 387.000 almas, porque la digitalización, el dato, el control, la innovación nos permite hoy hacer diagnósticos correctos para saber qué tenemos que articular. Sí, por eso a veces... Y ahora ya lo he contado todo. Algunos problemas que quizás se achacan O casi todo. al turismo son más bien provocados por el aumento de los residentes también, de las infraestructuras también, que no siguen... pues, Adolfo y yo compartimos provincia y la provincia de Alicante ahora ha revalidado ser la 4ª provincia de España en población. Hemos superado los 2 millones de habitantes. Los 2 millones de habitantes. El aeropuerto de Alicante, el Che Miguel Hernández, recibe muchísima gente venidor de allí, da igual cómo se llame, y eso también lo quería decir. Es el único aeropuerto de ese tamaño y de esa capacidad que no está conectado, no digo con un AVE, no, con un cercanías. No tiene tren. Si tuviera tren, podríamos movilizar a todas esas personas que hoy van en coches, en taxis, en coches de alquiler, en autobuses, en una modalidad más sostenible. Nosotros actuamos localmente, pero pensamos globalmente. No hay que rebajar ninguna medida. La sostenibilidad en la marca país hoy es nuestro valor más competitivo ante el mundo. Y la sostenibilidad no es restringir y no es limitar, es ordenar, es gestionar y es hacer que todo el mundo pueda disfrutar de una gran industria en la que España va a ser pronto el número 1. Muchas gracias, alcalde. Creo que podemos poner fin a este debate que ha sido pues, muy divertido. Muchas gracias. ¡Ey! Adolfo. Muy bien.